españoles. Franco ha muerto. Libertad, libertad, primera libertad, guarda que tu miedo fuera. A los años 60 se les ha denominado como la década prodigiosa. La bonanza económica en todo Occidente, el olvido voluntario de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el protagonismo adquirido por la juventud, sobre todo por la más contestataria, marcaron una década de profundos cambios sociales. Los 60 fueron los años del Mayo francés, de las músicas beat, folk y pop, de los Beatles, Joan Baez, Bob Dylan, Simon y Garfunkel, y más tarde de Raymond, Lluís Llach, Serrat y Paco Ibáñez en España. Se extendió entre las más jóvenes la minifalda y el bikini, mientras que ellos lucían barbas y pelo largo. La moda unisex vistió a las mujeres con pantalones, y se generalizaron los cineclubs, las emisoras de frecuencia modulada y el hipismo, a la vez que aparecieron las drogas. Sin embargo, a España, y dentro de ella a Navarra, esta revolución social juvenil llegó más tarde. Aquí, la denominación yeye no dejaba de ser un exotismo propio de una minoría extranjerizante. Pasaría todavía un tiempo para que las palabras Rolling Stone, Animals o Woodstock sonaran en los oídos de los navarros de la época, lo mismo que Che Guevara, John Kennedy o Martin Luther King. Los demás, es decir, la inmensa mayoría, debieron esperar a la década siguiente, los años 70, para apreciar las transformaciones impuestas por el decenio anterior en el resto de Occidente, para gozar de un bienestar material, producto del Plan de Estabilización de 1959 y de los tecnocráticos posteriores, para poder adquirir un televisor y un utilitario a plazos, para ir de veraneo compartiendo playa con el turismo, ya entonces masivo, y para comprar la ansiada vivienda de protección oficial. Mientras los concursos de villancicos concentraban la atención informativa, algunos jóvenes acudían a ver, ya en los años 70, la actuación de John Mayall en el pabellón Anaitasuna, el desnudo colectivo de la ópera pop Hair en el Teatro Gayarre, los encuentros artísticos de Pamplona en 1972 o las obras de teatro consideradas como subversivas por la censura oficial. Aunque los nuevos valores sociales provenientes de Europa y Estados Unidos tardaron en calar entre los navarros, la comunidad foral sí aceptó, aunque tímidamente al principio, la nueva estética imperante. Así lo acredita la extensión entre la juventud de las nuevas modas femeninas, tanto en peluquería como en los rupturistas cánones de belleza reflejados en los distintos concursos de Miss Navarra. Las transformaciones mentales, en cuanto a hábitos y prejuicios, no estuvieron exentas de polémicas en una sociedad como la Navarra, recién salida de un ruralismo secular en la que el machismo latente, y a veces militante, criticaba con acritud la aparición de las primeras mujeres con uniforme de la Policía Municipal en 1974. Yo creo que han tenido un acierto en ponernos falda porque además es más femenino y nos distinguimos mejor de los agentes masculinos.
Mientras en la capital se empezaba a respirar aires renovadores, más en la forma que en el fondo, en los pueblos la tradición seguía imperando en las normas sociales. Las fiestas patronales, tanto en la montaña como en la ribera, demostraban año a año, con su aparición cíclica en el mundo rural, el mantenimiento de las costumbres seculares. Lo habitual, repetitivo y conocido, era lo que primaba en la sociedad agraria de aquellos años de metamorfosis y profundas mutaciones en toda Europa, demostrando, una vez más, que el campo constituía un ámbito más impermeable a las transformaciones que la sociedad urbana e incipientemente industrial de Pamplona. Pero en los años 60 y 70, no solamente permanecieron inmutables y libres de influencias exógenas las fiestas veraniegas de lo más profundo del mundo rural navarro, sino que incluso se potenció la recuperación de tradiciones, a veces semiolvidadas, reafirmando la supremacía de la costumbre tradicional. Así, actos como los carnavales de Lanz, Ituren y Zubieta vieron en este periodo multiplicar sus espectadores y repercusión pública. Y otros, como la coronación del rey de la fava, los concursos de perros de pastor o el misterio de Obanos, aparecieron o se recuperaron para el calendario festivo con gran éxito de público. Acuérdate, ¿eh? Vais dejando entre nosotros perfumes de primavera. Nuestras pobres oraciones estarán junto a las vuestras en esta larga andadura que os llevará a Compostela. Adiós, hermanos. Me voy buscando mi propia huella. Os dejo mi corazón como se deja una prenda. Haga Dios que esta amistad sea firme, sea eterna. Como en las décadas anteriores, las fiestas populares se mezclaban en estos años con las celebraciones religiosas sobre las que las primeras se apoyaban. Sin embargo, la progresiva secularización de las costumbres y el incipiente laicismo que empezaba a impregnar los hábitos sociales hicieron que poco a poco la asistencia a romerías y peregrinaciones fuera menguando en el amplio catálogo de eventos festivos religiosos que salpicaba el solar foral. Esta tendencia ciudadana vació en los años 70 el seminario de Pamplona, que había sido uno de los de mayor alumnado de España, y redujo el índice de asistencia a misa desde prácticamente el 100% de la población hasta el 65% de los navarros que declaraba cumplir el precepto dominical en 1977. Paralelamente, Navarra vivió en este periodo una eclosión educativa y cultural. Se expandieron las escuelas de formación profesional promovidas por la Diputación Foral. Nacieron las icastolas, la sede navarra de la Universidad a Distancia, la red pública de bibliotecas y se consolidó la Universidad de Navarra.
Simultáneamente, aumentó la influencia y actividad de la institución Príncipe de Viana, órgano cultural de la Diputación, y aparecieron otros foros culturales que dinamizaron la sociedad, como la Real Sociedad de Amigos del País y las salas y casas de cultura y exposiciones. Un incipiente cosmopolitismo fue calando entre los navarros, que veían cómo su tierra era pacíficamente invadida por las productoras cinematográficas que elegían a la comunidad foral para ser escenario de películas como Patton, Robin Hood o La Trastienda. Las nuevas costumbres, muchas veces extranjerizantes, se apreciaban también en las fiestas de San Fermín, que durante los primeros años 70 introdujeron una estética que, aunque respetaba las esencias de esta fiesta, se alejaba de las celebraciones de tintes provincianos que hasta entonces habían caracterizado a los Sanfermines. Por oposición al escaso abanico de posibilidades deportivas que se ofrecía a los navarros de la posguerra, los años 60 y 70 fueron testigos de un auge diversificador en el mundo del deporte. Nuevas especialidades y disciplinas aparecieron con moderado empuje en la comunidad foral. La práctica deportiva se extendió prácticamente a todas las edades, grupos sociales y zonas geográficas de Navarra. En esta época convivieron los deportes tradicionales y los importados, aunque con arraigo en Navarra, con las nuevas especialidades recién incorporadas como el golf. Así, en los nuevos pabellones, pistas e instalaciones deportivas, era posible asistir a competiciones de judo, baloncesto, natación, pelota, atletismo o a los partidos del entonces invencible Anaitasuna de balonmano. Asimismo, ya en espacios abiertos, no era infrecuente contemplar campeonatos de ciclismo, patinaje, automovilismo y, sobre todo, del omnipresente fútbol. A esta eclosión deportiva no fueron ajenas las iniciativas, públicas o privadas, que crearon la infraestructura precisa de apoyo a aquella extensión del número de deportistas, como la construcción del refugio montañero del Valle de Belagua, la de la Casa del Deporte en el centro de Pamplona o el nuevo campo de Osasuna en el Sadar. El prototipo del primer coche eléctrico español se fabricó en Pamplona en 1974. Esta noticia no constituía un hecho aislado o irrepetible, sino que ponía de manifiesto la consecuencia de todo un cambio. Y es que fue sin duda la economía el elemento que en estos años experimentó una transformación más rápida y profunda. En 1957, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó un plan de ayudas a la industria, al que siguió, en 1964, el programa de promoción industrial patrocinado por la Diputación, a la que acababan de incorporarse el empresario Félix Huarte y el anterior alcalde de Pamplona, Javier Urmeneta, quienes impulsaron sin descanso la industrialización de Navarra. Gracias a las facilidades oficiales para el establecimiento empresarial, en 10 años se instalaron en Navarra 307 nuevas industrias, que crearon 28.000 puestos de trabajo en distintos polígonos industriales repartidos por la administración foral a lo largo de toda la geografía navarra: Pamplona, Aoiz, Tudela, Tafalla, Sangüesa y Estella.
En los años 60 y principios de los 70, Navarra vio nacer un tejido industrial que, con alguna aislada incorporación posterior, forjó la base del espectacular desarrollo económico de la comunidad foral. Sarrió, Pier, Sanio, Auti, Ibérica del Frío, Luzuriaga, SKF, Unicable, Salvat, AP Amortiguadores, Viscofan, Unión Carbide y Girling son algunos ejemplos de aquel acelerado desarrollo, muchas veces de capital multinacional, que transformó la forma de vida y las costumbres de los navarros y que no frenó su crecimiento a pesar de accidentes que pusieron en peligro su desarrollo, como el incendio sufrido por la empresa automovilística Auti en 1974, cuya plantilla ascendía entonces a 1.700 trabajadores. La acelerada industrialización de las cabeceras comarcales trajo consigo, de forma paralela, la mecanización, despoblamiento y envejecimiento del mundo rural. En este periodo se acometió la concentración parcelaria que afectó a 100.000 hectáreas y 15.000 propietarios. La ganadería trashumante y familiar dejó paso a la estabulada e industrial. Entraron en crisis la vid y el olivo, mientras se extendía el espárrago y las huertas, y se introdujeron nuevos cultivos como la colza y el girasol. El número de tractores se multiplicó por 4 entre 1960 y 1977, y el de cosechadoras lo hizo por 5. La mecanización del campo empujó a miles de navarros y de emigrantes de otras provincias hacia Pamplona, entonces necesitada de mano de obra. Así, la capital y su comarca duplicaron su población en estos 17 años. Pamplona fue testigo de la aparición de nuevos barrios en los parajes de San Juan e Iturraba. Se construyeron avenidas y se recuperó para el municipio la ciudadela, ya que las instalaciones militares se trasladaron fuera de la ciudad, concretamente a Aizoain. El arquitecto Rafael Moneo diseñó la Plaza de los Fueros, desde el principio llamada a ser un importante nudo del tráfico rodado, mientras que modestas casas del segundo ensanche se derribaban para construir en sus solares algunos de los más emblemáticos edificios que hoy en día adornan la ciudad. El parque móvil navarro se multiplicó por 7 en estos años, y fue preciso acometer infraestructuras varias, como la variante oeste de Pamplona, que descongestionaran el centro de la ciudad de una densidad de vehículos que hacía intransitables algunas de sus calles principales. El aeropuerto de Noain, cuya primera pista se construyó en 1969, fue inaugurado en 1973, 2 años después del pantano de Eugui, completando así, junto al primer tramo de la autopista de Navarra, el comprendido entre Pamplona y Tafalla, un conjunto de obras públicas de infraestructura necesarias para consolidar aquel desarrollo económico que elevó notablemente el nivel de vida de los navarros. El indudable avance y modernización de la sociedad navarra de aquella época, sometida a una rápida urbanización, estuvo acompañado por una terciarización de la economía, un descenso notable de la natalidad y una mejora del nivel educativo de la juventud, sobre todo la adolescente y universitaria. Asimismo, la modernidad recién estrenada se manifestaba también en el desarrollo de las telecomunicaciones y de la medicina hospitalaria, que pronto daría fama a Navarra. La liberalización económica del tardofranquismo no se correspondió con una evolución paralela en el campo político, con las excepciones de la Ley de Prensa de 1966 y la de Libertad Religiosa del 67. Así, la política oficial del gobierno
ignoraba los profundos cambios económicos, sociales e ideológicos de la época, de modo que los gobernadores civiles, la sección femenina de Pilar Primo de Rivera o los desfiles de la Legión seguían constituyendo, también en Navarra, el escaparate de un régimen que comenzaba su declive. Poco a poco, la sociedad real y la oficial empezaban a distanciarse. Mientras se organizaban homenajes al duque de Ahumada o solemnes desfiles de exaltación a los generales Mola y Sanjurjo, se iniciaba el descontento estudiantil y obrero. En la plaza del Conde de Rodezno, donde se alza el monumento a los caídos navarros, fuerzas del ejército y excombatientes desfilan ante los restos de los que dieron su vida por Dios y por España, con ejemplar espíritu de sacrificio y abnegación. Mientras se celebraba el Aberri Eguna, Día de la Patria Vasca, en Pamplona, en 1967, y los sindicatos de clase empezaban a dejarse sentir, al principio los de inspiración cristiana, como la OAC o la Juventud Obrera Católica, y más tarde USO, Comisiones Obreras y UGT, ya en los años 70, la información oficial solo reflejaba las visitas de los ministros de Franco a Navarra o las de algunos mandatarios extranjeros, como la realizada por el presidente mexicano López Portillo a Caparroso, cuna de sus antepasados. El movimiento carlista, con la excepción de una minoría, dio un brusco giro ideológico y se integró en la oposición al franquismo, tras haber sido uno de los bastiones del régimen 40 años antes. En 1976, en la concentración anual de Montejurra, 2 simpatizantes carlistas murieron a manos de una banda ultraderechista. De esa manera trágica, se precipitó la disgregación de este partido, hasta entonces casi hegemónico en Navarra. Tal postura opositora ya se había manifestado 5 años antes, en los contactos que los GAC, Grupos de Acción Carlista, mantuvieron con ETA justo después del famoso proceso de Burgos. ETA, nacida a finales de los años 60, era la expresión izquierdista y violenta del nacionalismo vasco más radical. Sus atentados y acciones armadas se sintieron durante los años 70 y culminaron con el asesinato del comandante de policía Imaz y con el secuestro del industrial Felipe Huarte. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Muchas gracias. Nada, muchas gracias, hombre. ¿Qué tal, Tere? Enhorabuena. Javier, ¿cómo estás? Enhorabuena. Ya por ahí. No obstante, la oposición al franquismo se manifestaba también desde el interior de las propias instituciones oficiales, como el Consejo Foral o los ayuntamientos, donde, sobre todo los ediles del tercio familiar, como Auxilio Goñi o Miguel Ángel Muez en Pamplona, trataban de abrir cauces de participación ciudadana. En enero de 1976, uno de estos concejales, Javier Erice, fue elegido por la corporación alcalde de Pamplona. Sin embargo, el poder del régimen, encarnado en Navarra por el gobernador civil, logró destituirlo, apoyándose en la polémica surgida por la construcción de la Casa Nuín, entre los términos municipales de Pamplona y Ansoain. El intento de desmantelamiento de la empresa Motor Ibérica en 1973
fue el desencadenante de la primera de una serie de huelgas generales político-laborales que vivió Navarra en aquella época. Tales movilizaciones eran potenciadas por nuevos partidos de extrema izquierda como la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, debido a la falta de tradición obrera en la comunidad foral y a la escasa implantación de la izquierda histórica, PSOE y PC. Otro frente de reivindicación lo constituía el vasquismo, capaz de congregar a miles de manifestantes, como lo demostró en la Marcha de la Libertad de 1977. Españoles, Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975, la muerte de Franco supuso cerrar la última página de un periodo histórico de 4 décadas. Dos años antes, la muerte en atentado de su presidente de gobierno, el almirante Carrero Blanco, había empujado al régimen a una tímida apertura, denominada Espíritu del 12 de febrero, y protagonizada por Carlos Arias Navarro. Sin embargo, los acontecimientos en la calle, como es costumbre más veloces que dentro de los cerrados círculos, dieron un cambio político que se veía como inevitable. Lentamente, con avances y retrocesos, con la amenaza siempre latente del ruido de sables, la llamada transición condujo a toda España, y con ella a Navarra, desde la dictadura hasta una incipiente democracia, en la que todavía no estaban legalizados todos los partidos políticos. Tras la muerte de Franco, el talante democrático mostrado por el rey dio pie a la reforma política de 1976, aprobada en referéndum, y más tarde a las primeras elecciones generales desde los tiempos de la Segunda República, celebradas el 15 de junio de 1977. En Navarra, estos comicios al Congreso y al Senado fueron ganados por la Unión de Centro Democrático, partido nacional liderado por Adolfo Suárez, que logró 3 diputados y 3 senadores. El Partido Socialista Obrero Español consiguió 2 diputados y el Frente Autonómico colocó en la recién estrenada Cámara Alta al miembro del PNV, Manuel de Irujo. Estas elecciones, que a su vez desembocaron en el referéndum constitucional de 1978, supusieron el primer paso de la democratización del Estado. Una democratización que, por lo que a los poderes forales se refiere, todavía tardaría unos meses en concretarse.